Estorbas con tus pasos, papá. Eso fue lo que escuché aquella tarde, sin gritos, sin disimulo, mientras cruzaba el pasillo de mi propia casa. Mi hijo Marco lo dijo con voz firme, con esa mezcla de impaciencia y desprecio que uno no olvida jamás. Yo solo me detuve un segundo, apoyé la mano en la pared y seguí caminando hacia la sala. El suelo crujía bajo mis sandalias, como si la casa misma sintiera vergüenza por lo que acababa de oír. Nadie dijo nada, ni su esposa, ni mis nietos, ni mi hija menor. Solo silencio, y en ese silencio entendí que la peor forma de traición no grita, se susurra dentro de tu propio hogar. Mientras me sentaba en el sillón junto a la ventana, el corazón me latía tan lento que parecía doler. Miré la mesa donde todavía quedaban restos del almuerzo y recordé otros tiempos, cuando mis hijos se peleaban por sentarse a mi lado, cuando mi esposa, Elena, aún vivía y esa casa olía a pan recién hecho y no a distancia. Ahora, a mis 74 años, parecía que cada paso mío era una molestia para los demás. Pero no dije nada. No valía la pena discutir con quienes ya habían olvidado lo que uno hizo por ellos. El respeto, cuando se quiebra, no se recompone con palabras. Esa noche casi no dormí. Desde la ventana del cuarto veía las luces del barrio apagarse una a una, y pensaba en cada ladrillo de esa casa que levanté con mis propias manos, en cada recibo que pagué, en cada enfermedad que enfrenté solo, para que ellos tuvieran algo mejor que yo. Y aún así, ahí estaba, escuchando que mi caminar estorbaba. No era rabia lo que sentía, era decepción, una de esas que no se gritan, sino que te secan por dentro. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Miguel Méndez. Cuando el reloj marcó las 5, me levanté sin hacer ruido. Fui a la cocina. Preparé café fuerte y me quedé de pie mirando el vapor subir del pocillo. Si mis pasos estorban aquí, pensé, entonces mis manos arreglarán lo que hace tiempo se rompió. Afuera, el cielo empezaba a aclararse sobre Puebla. El canto de los gallos llegaba desde lejos, y por primera vez en muchos años no sentí miedo de hacer lo necesario. Porque a veces el silencio no es resignación. Es el sonido previo al cambio. Apoyé las llaves sobre la mesa y conté una por una. 6. Entrada principal, portón trasero, taller, cocina, patio y cochera. Todas desgastadas por el uso, por el tiempo, por la confianza. Y mientras las observaba, una idea me atravesó como rayo. Si lo que me duele es que me cierran el alma, yo cerraré la puerta de verdad. No para alejarme de ellos, sino para recordarme que todavía puedo decidir. Porque el respeto no se ruega, se protege. Antes de salir de casa pasé frente al espejo del pasillo. El reflejo no era el de un viejo derrotado como ellos pensaban. Era el de un hombre que, pese a todo, seguía en pie. Me puse la gorra gris, la misma que usaba para ir al trabajo, tomé mi bastón y sin despertar a nadie, abrí la puerta. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara con una claridad que dolía y sanaba al mismo tiempo. No sabía qué haría exactamente, pero sí sabía esto. Lo que hice después de ese amanecer cambió el rumbo de mi vida, y de la suya también. El amanecer en Puebla tenía ese tono gris que precede a la decisión. Las calles todavía estaban vacías cuando salí de casa con las manos en los bolsillos. El aire olía a pan recién horneado de la esquina y a tierra húmeda de la madrugada. Caminé despacio, como quien mide sus pasos por primera vez. No llevaba prisa, porque no se trata de correr cuando uno ha sido herido. Se trata de caminar sin temblar. Doblé por la calle Hidalgo, la de siempre, hasta ver el cartel verde de la ferretería de Don Mateo. Supe que allí empezaba mi pequeña venganza tranquila. Don Mateo me recibió con su voz ronca y una sonrisa cansada. —¿Tan temprano, don Miguel? —preguntó, limpiándose las manos en el delantal.
No podía dormir, le respondí, evitando explicaciones largas. Recorrí con la vista las paredes cubiertas de cerraduras, candados, llaves, tornillos. El metal brillaba con la luz de la mañana como si esperara ser útil de nuevo. «Deme 6 cerraduras nuevas, las más resistentes que tenga», le pedí. Él asintió sin decir nada, pero su mirada decía que entendía más de lo que aparentaba. Mientras envolvía el paquete en papel marrón, me preguntó, «¿Problemas en casa?» «No, Mateo. Soluciones», le contesté con media sonrisa. Pagué la compra con billetes viejos que llevaba doblados en el bolsillo de la camisa. Guardé las cerraduras en una bolsa de tela y me las colgué del brazo. Al salir, el sol ya había subido un poco y la ciudad despertaba con su ruido de motores y campanas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese ruido no me molestaba, me acompañaba. Regresé caminando despacio, pensando en todo lo que había pasado el día anterior. Cada palabra de mi hijo, cada mirada evitada en la mesa, me sonaban como martillazos en la memoria. Pero ahora el dolor tenía forma y propósito, porque hay heridas que no se curan hablando, sino haciendo. Y lo que estaba por hacer no era venganza, era respeto en acción. El respeto no se mendiga, se construye igual que una casa, tornillo por tornillo, y esa mañana las cerraduras nuevas eran mis ladrillos. Entré en casa sin hacer ruido. Todos dormían aún, y el silencio era tan pesado que hasta mis pasos parecían ajenos. Dejé la bolsa sobre la mesa y miré alrededor. El reloj marcaba las 6:30. Saqué el destornillador del cajón y comencé con la puerta principal. El sonido del metal al girar resonó en el pasillo como si la casa respirara de nuevo. Cada giro del tornillo era una palabra que nunca dije. A mitad de la tarea, escuché pasos detrás de mí. Marco, mi hijo, con el rostro medio dormido, me miró confundido. «¿Qué está haciendo, papá?», me preguntó con voz seca. Sin levantar la vista respondí, «Reparando lo que se dañó». Él frunció el ceño, intentando entender si hablaba de la puerta o de él mismo. Pero la cerradura estaba bien. «No, hijo. Lo que estaba bien era antes de que olvidaras quién la abrió por primera vez». Su silencio fue mi confirmación. No había discusión posible, porque el respeto no se negocia. Volví a trabajar sin mirar atrás. Marco se quedó quieto unos segundos y luego se fue sin decir palabra. Por la ventana entraba el olor a café y pan dulce. Mientras ajustaba la última bisagra, me di cuenta de algo simple pero poderoso. A veces, la justicia empieza con un destornillador en la mano. Terminé la última cerradura y guardé las llaves nuevas en el bolsillo. El metal frío se sentía como promesa. Caminé por la casa revisando cada puerta, cada cerrojo, cada límite, y entonces lo supe. No era yo el que había cambiado las cerraduras. Era la vida la que me estaba cerrando un ciclo. Me serví un café, me senté junto a la ventana y respiré hondo. Pero el silencio no dura mucho cuando otros descubren que ya no tienen llave. El olor a pan dulce aún flotaba en el aire cuando el silencio empezó a romperse. Primero fueron murmullos, pasos cortos, puertas que se abrían sin disimulo. Sentí las miradas detrás de mí, las voces de mis nietos preguntando qué pasaba. Yo seguía en el sillón junto a la ventana, tomando el último sorbo del café, mientras el sol de Puebla se filtraba por las cortinas como una línea dorada. Sabía que ese momento iba a llegar, el de las preguntas, el de las caras largas, y no pensaba evitarlo. «Papá, ¿por qué hizo eso?», fue lo primero que dijo mi hija menor, Lucía, entrando a la sala con los brazos cruzados, como si fuera ella la dueña del lugar. «¿Hacer qué?», le respondí sin apartar la vista del patio. «Cambiar todas las cerraduras. Ahora nadie puede salir ni entrar sin sus llaves». «Eso es correcto», contesté, «y las llaves las tengo yo». Su mirada se endureció.
Detrás de ella, Marco apareció con los hombros tensos, evitando mirarme directo. La sala se llenó de ese aire espeso que precede a las discusiones. La nuera, Miriam, se sentó con la taza de café en la mano, fingiendo calma. Mis nietos miraban desde la escalera sin entender del todo. Yo no levanté la voz ni un instante, solo les hice un gesto con la mano para que se sentaran también. El reloj del comedor marcaba las 8 y el tic-tac se escuchaba más fuerte que cualquier palabra. Era hora de hablar como se debe, con los pies firmes y la cabeza fría. «Voy a decirlo una sola vez», empecé, con voz baja pero firme. «Esta casa la construí con mis manos, con años de trabajo y sacrificio. Cada ladrillo tiene una historia, y cada historia lleva mi nombre. No voy a permitir que nadie me trate como si estorbara en ella, no mientras siga respirando». Marco apretó los labios, pero no dijo nada. Lucía soltó una risa nerviosa y murmuró: «No es para tanto, papá». «¿No es para tanto?», repetí despacio, girando por fin la cabeza hacia ella. «Llamar inútil o estorbo a un padre no es una broma, hija. Es un límite. Y cuando los límites se rompen, alguien tiene que volver a ponerlos en su sitio. Si ustedes no lo hacen, lo hago yo». No lo dije con rabia, sino con calma, esa calma que solo se tiene cuando ya se ha perdido todo. Miriam dejó la taza sobre la mesa con fuerza, intentando interrumpirme, pero ni el golpe ni su gesto me movieron un milímetro. El silencio volvió a llenar el comedor. Solo el sonido del reloj acompañaba la tensión. Entonces me levanté despacio, apoyándome en el bastón. Sentí la mirada de todos sobre mí, como si esperaran una sentencia. «A partir de hoy», dije, «quien quiera entrar o salir de esta casa me lo pide a mí. No es control, es respeto, y quien no entienda la diferencia, que empiece a buscar otro techo». Marco me miró fijo, con los ojos húmedos pero el orgullo todavía vivo. «Papá, está exagerando», murmuró casi suplicando. Yo respiré hondo. Exagerar fue quedarme callado todo este tiempo mientras me convertían en invisible. Ahora solo estoy recordándoles algo que se les olvidó: quién soy. Lucía quiso replicar, pero Miriam la detuvo con un leve movimiento de la cabeza. En su mirada ya no había burla, había miedo. Miedo de entender que el viejo no estaba bromeando. Di la vuelta y caminé hacia la ventana. La luz golpeaba el cristal y me devolvía mi reflejo. Viejo, sí, pero entero. Apoyé una mano en el marco y dije sin mirar atrás: «El respeto no se hereda, se gana. Y el que olvida eso, termina tocando puertas que ya no se abren». Cuando me giré, nadie dijo nada. Solo escuché el roce de una silla moviéndose y pasos alejándose por el pasillo. Volví a mi sillón, encendí la radio y me serví otro café. El murmullo de fondo se fue apagando poco a poco. Por primera vez en años, el silencio sonó a orden y no a soledad. Miré las llaves nuevas sobre la mesa y sonreí apenas, porque sabía que lo que había hecho no era el final, sino el principio. Y también sabía algo más: el respeto que se impone un día siempre cobra su precio. El día siguiente amaneció con un cielo gris y quieto, de esos que anuncian decisiones grandes. Dormí poco, pero no por angustia. Era otra cosa, una claridad nueva en la cabeza, esa que llega cuando uno ya no se debe explicaciones. Me vestí despacio, con mi camisa azul de los domingos, la que usaba cuando quería sentirme digno. Me miré al espejo y me vi distinto, el mismo rostro, pero con otra postura. Tomé el sobre donde guardaba las escrituras de la casa, amarillentas por el tiempo, y salí, sin decir una palabra a nadie. El aire olía a humo de tortillas recién hechas y a gasolina de camiones viejos. El barrio de Puebla despertaba entre claxonazos y vendedores de pan. Caminé con paso firme hasta la esquina donde tomaba el microbús. El conductor me reconoció y me saludó con la cabeza. Yo solo levanté la mano.
Mientras avanzábamos por la avenida, miré las casas pasar por la ventana. Cada una parecía tener su historia, su propio silencio guardado detrás de las cortinas. Pensé en cuántos viejos, como yo, seguían pagando el precio de haber amado demasiado. La oficina de la licenciada Ramírez estaba en el centro, en un edificio antiguo con olor a papel y tinta. Era una mujer seria, de cabello recogido y mirada directa, de esas que no necesitan levantar la voz para imponer respeto. «Don Miguel», me saludó, poniéndose de pie. «Hace tiempo que no lo veía. ¿Qué lo trae por aquí?» «El respeto, licenciada», le respondí. «¿El respeto?», repitió intrigada. «Sí», dije sacando el sobre del bolsillo. «El respeto se perdió en mi casa y quiero recuperarlo por escrito». Ella asintió sin decir nada. Abrió el sobre con cuidado y revisó las escrituras, dobladas con precisión de quien guarda recuerdos. «Todo está en regla», comentó. «Aún figura a su nombre, sin gravámenes. Así quiero que siga, Ramírez, pero con una condición. Quiero que nadie, absolutamente nadie, pueda vender, hipotecar, ni mover nada sin mi firma. Ni hijos, ni nietos, ni nadie». Ella levantó la vista seria y dijo: «Entiendo perfectamente, don Miguel. Es su derecho. Pasamos más de una hora revisando documentos. Ella redactó un contrato de restricción legal, lo selló, firmamos y dejamos copia notarial. Mientras lo hacía, me contó historias parecidas, viejos engañados por hijos, sobrinos, cuñados. Yo solo asentía. No necesitaba detalles. Ya sabía lo que era sentirse invisible en tu propia casa. Y ese papel que ahora firmaba era mi manera de volver a existir. Cuando salí de la oficina, el sol se filtraba entre las nubes, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la luz no me lastimaba. Guardé el documento doblado dentro de la chaqueta. La textura del papel me dio una paz que no recordaba. No era un papel cualquiera, era mi voz escrita, una declaración silenciosa de que mi casa, mi esfuerzo y mi historia seguían siendo míos. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier herencia. Tomé el microbús de regreso. El ruido del motor, las risas de los estudiantes, el olor a sudor y a vida me parecieron reconfortantes. Mientras el vehículo avanzaba, recordé las palabras de mi esposa, Elena, hace muchos años. «Miguel, un hogar no se mide por el techo, sino por el respeto que se respira dentro». Y comprendí que esa era la verdadera deuda que mis hijos habían dejado sin pagar. No dinero, no cariño, respeto. Y esa tarde, por fin, había empezado a cobrarlo. Llegué a casa al caer la tarde. El portón estaba cerrado, como yo lo había dejado, y las llaves nuevas brillaban en mi bolsillo como una promesa cumplida. Abrí despacio, sin apuro, y el olor a café viejo me recibió. Dejé el sobre con los papeles sobre la mesa del comedor. Esa casa, la mía, me parecía más mía que nunca. Y mientras me servía un poco de agua, pensé en algo que me erizó la piel. A veces la justicia no necesita ruido, solo una firma. Esa noche el viento soplaba fuerte sobre Puebla. Las ramas del limonero del patio golpeaban contra la ventana como dedos impacientes. Yo estaba en mi sillón, con la radio bajita, escuchando un bolero viejo de Toña la Negra. El sonido del vinilo arrastrado por los años llenaba la sala con esa melancolía que solo entiende quien ya vivió demasiado. El sobre con los papeles seguía sobre la mesa, intacto, protegido bajo un cenicero de cristal. De vez en cuando lo miraba, solo para recordar que el respeto, esta vez, tenía sello notarial. Pero a medianoche, algo cambió el aire. Primero fue un chirrido metálico, leve, como si alguien tocara el portón con cuidado. Pensé que sería el viento, hasta que escuché el segundo ruido. Un golpe seco, corto, insistente. Apagué la radio y quedé en silencio. El corazón me latía despacio, pero cada pulsación retumbaba como tambor. Tomé el bastón y caminé hasta la puerta principal.
Por la rendija del vidrio vi una sombra moverse junto a la reja. El reflejo de la luna alcanzó para distinguirlo. Era Marco, mi hijo, con una linterna entre los dientes y una herramienta en la mano. El mismo hijo que me había llamado exagerado horas antes. El sonido del hierro raspando contra el candado me heló la sangre. No porque tuviera miedo, sino porque en ese instante supe que la traición había cambiado de forma. Ya no era solo palabra, era acto. Abrí la puerta sin hacer ruido. El aire frío me golpeó la cara mientras el perro del vecino empezaba a ladrar. Marco se giró al escuchar la bisagra. La linterna cayó al suelo y la luz rebotó contra sus zapatos. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, con la voz baja, sin necesidad de gritar. Él balbuceó una excusa. «Nada, papá. Solo estaba viendo si el candado estaba bien». «Está bien», respondí. «Demasiado bien para que intentes romperlo». Dio un paso atrás, avergonzado, pero no lo suficiente. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Yo avancé despacio con el bastón en la mano hasta quedar frente a él. «Te crié para trabajar con las manos, no para usarlas así». Marco respiró hondo, buscando palabras que no encontraba. «Papá, no es lo que piensa». «Claro que lo es», le interrumpí. «Porque cuando uno quiere entrar a escondidas en la casa de su padre, ya no queda nada que explicar». Tomé el candado, lo levanté y se lo mostré frente al rostro. «¿Ves esto?», le dije. «No es solo hierro, es el límite que ustedes rompieron hace tiempo». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero no de culpa, sino de rabia. Me devolvió la mirada como quien no acepta la derrota. «No quería pelear, papá», susurró. «Entonces no empieces una guerra que no vas a ganar», le respondí, girando la llave y cerrando otra vez el portón frente a él. Volví a entrar sin mirar atrás. El ruido del candado al cerrarse fue como un punto final escrito con metal. Dentro de la casa, el aire olía a madera y a humo de café recalentado. Me senté en el sillón y dejé el bastón apoyado a un lado. Las manos me temblaban un poco, pero no de miedo. Era esa mezcla de tristeza y alivio que solo se siente después de defender lo que uno ama. Encendí la radio de nuevo y subí el volumen. El bolero había terminado. Ahora sonaba un silencio más profundo que la música. Los pasos de Marco se alejaban por la calle, lentos, arrastrados. Y por un segundo pensé en abrirle la puerta, pero no lo hice, porque entendí que abrirle ahora era cerrar mi dignidad. Apagué la luz, me quedé mirando el reflejo de la luna en la ventana y murmuré en voz baja: «El que intenta forzar una cerradura no busca entrar, busca borrar quien la puso». A la mañana siguiente llamé a la licenciada Ramírez. Le conté todo, sin dramatismo, solo los hechos. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Don Miguel, esto ya no es asunto de familia. Es asunto legal». Y tenía razón. Por eso, esa misma tarde, decidió venir a casa para dejar constancia, porque a veces la justicia empieza con un golpe de hierro y termina con una firma en la puerta. La mañana siguiente amaneció más clara que las anteriores, pero no más tranquila. El aire se sentía denso, cargado, como si la casa entera contuviera la respiración. Yo preparé café y esperé sentado junto a la ventana, mirando el portón cerrado. A las 9 en punto, escuché el motor de un vehículo detenerse frente a la casa. 2 hombres bajaron, vestidos de traje oscuro, acompañados por la licenciada Ramírez. Traían carpetas bajo el brazo y una expresión seria, de esas que no necesitan explicaciones. Sabía que venían a poner en palabras lo que ya estaba decidido. Abrí la puerta antes de que tocaran. La licenciada me saludó con un gesto respetuoso. «Buenos días, don Miguel. ¿Podemos pasar?». Asentí, moviendo apenas la cabeza. Entraron en silencio, con pasos medidos, como si el suelo pesara más de lo habitual. En la mesa del comedor desplegaron los documentos.
copias notariales, sellos, actas. El aire olía a tinta fresca y papel nuevo, un olor que, por primera vez, me dio tranquilidad. Mientras revisaban las hojas, mis hijos empezaron a salir de sus cuartos uno por uno. Lucía, todavía en bata, se detuvo en la puerta con el ceño fruncido. Marco apareció detrás, más pálido que nunca, evitando mirar a los visitantes. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó Lucía. «Nada malo», respondí con calma. «Solo estoy haciendo oficial lo que ya es mío». Ramírez levantó la vista y añadió con profesionalismo: «A partir de este momento, cualquier intento de intervención en esta propiedad sin autorización de su padre será considerado ilegal». El silencio que siguió fue pesado como piedra. Uno de los hombres pegó en la puerta principal un documento con cinta adhesiva. «Propiedad intransferible sin consentimiento del dueño». Las letras negras parecían brillar con la luz del mediodía. Yo las miré durante largo rato sin decir palabra. Era solo una hoja, pero detrás de esa hoja estaban los años que me negaron respeto. Y ahora, por fin, el respeto tenía sello, número y testigo. Marco dio un paso hacia mí temblando. «Tenía que llegar a esto», dijo casi en un susurro. «Tenía que llegar a algo», le respondí sin levantar la voz. Porque cuando uno calla demasiado, los demás creen que no tiene nada que decir. «Pero aquí estoy. Y este papel», le señalé la puerta, «habla por mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, esas que no saben si son de vergüenza o de rabia. No lo abracé, porque el respeto se recupera con tiempo, no con abrazos. La licenciada me hizo firmar la última hoja y luego me entregó una copia. «Guárdela con cuidado, don Miguel. Ahora está completamente protegido». Tomé el documento con las dos manos, sintiendo su peso. No era solo papel. Era una pared invisible entre mi dignidad y su descuido. Les agradecí y los acompañé hasta la puerta. Los vecinos miraban desde lejos, curiosos, algunos con respeto, otros con chisme. Yo solo cerré el portón y giré la llave, despacio, con la calma de quien sabe que ya nadie puede entrar sin permiso. Dentro de la casa el ambiente cambió. No era alegría lo que se respiraba, era algo más fuerte, orden. Mis hijos no dijeron nada el resto del día. Lucía se encerró en su cuarto. Marco salió sin rumbo y Miriam caminaba en círculos por la cocina. Yo volví a mi sillón, con la radio encendida y el documento en las manos. El papel temblaba un poco con mi respiración, como si también sintiera alivio. Y mientras el sol se ocultaba sobre los techos, pensé que el respeto, cuando se escribe, pesa más que cualquier palabra dicha en voz alta. Cuando la noche llegó, me quedé despierto un rato más, observando la puerta sellada. La hoja seguía allí, inmóvil, bajo la luz amarilla del pasillo. No era bonita, ni grande, ni elegante, pero era mía, y al verla entendí algo que nunca había entendido en todos mis años, que a veces uno tiene que ponerle firma al amor propio, porque si no lo haces tú, alguien más lo borra. La madrugada llegó sin aviso, arrastrando un viento helado que colaba su silbido por debajo de las puertas. Yo dormía liviano, como duermen los que no confían del todo en el silencio. La radio, apagada, dejaba un eco tenue de estática en la habitación. El reloj marcaba las 2:30 cuando lo escuché. Un golpe seco en la entrada, luego otro, más fuerte, más decidido. Abrí los ojos sin sobresaltarme. El respeto, cuando se defiende, enseña a despertar sin miedo. Me levanté despacio buscando el bastón junto al sillón. El corazón no latía rápido, solo firme. Afuera, los perros ladraban con rabia. Una sombra se movía tras la cortina, proyectada por la luz de la calle. Volví a escuchar el golpe, esta vez acompañado de un crujido metálico. El candado del portón cedía, protestando como si se negara a morir. Entonces lo supe, habían vuelto. No encendí la luz, dejé que la oscuridad me cubriera como un aliado.
Caminé por el pasillo, lento, midiendo cada paso, y desde la penumbra vi la puerta abrirse con un estallido. Dos figuras entraron, jadeando. Eran Marco y Lucía. El hierro del candado roto cayó al suelo con un sonido seco, casi como una confesión. «Papá, esto ya no puede seguir así», dijo Marco respirando agitado. Lucía lo acompañó con la voz temblando entre ira y llanto. «No podemos vivir como prisioneros. No puede encerrarnos en su propia casa». Me quedé de pie, a unos metros, observándolos. Ellos, los mismos que había criado, los que alguna vez se pelearon por subirse a mis hombros, ahora cruzaban mi puerta como invasores. El amor, pensé, tiene caminos tan torcidos que a veces lleva directo al desprecio. ¿De verdad creen que esta casa es una cárcel?, les pregunté sin levantar la voz. Marco bajó la mirada. Lucía la sostuvo, desafiante. «Es de todos», dijo. «No puede decidir solo». Sonreí, no de burla, sino de tristeza. «De todos, sí, cuando todos respetan. Pero cuando el respeto se va, la casa vuelve a su dueño. Y ustedes rompieron la última llave que les quedaba». El viento colaba polvo por la puerta abierta. El papel legal pegado en la pared se movía con cada ráfaga, como si quisiera recordarle a todos que aún seguía vivo, que aún mandaba. Avancé un paso hacia ellos, apoyándome en el bastón. «No me duele que entren», les dije. «Me duele que ya no sepan tocar». Lucía se quebró por dentro, lo vi en sus ojos, pero Marco, endurecido, murmuró: «Usted ya no entiende, papá. Está viejo». Y ahí supe que el último hilo había terminado de romperse. «Tienen razón», respondí mirando el suelo. «Estoy viejo, sí, pero no tanto como para olvidar que aún sé cerrar una puerta». Di media vuelta, tomé el pedazo del candado roto del piso y lo sostuve entre los dedos. «Mañana mismo tendrán una sorpresa», dije en voz baja. Nadie respondió. El eco de mis pasos llenó el pasillo mientras subía al cuarto, dejándolos atrás, inmóviles, sin entender que esa frase era mi despedida. Esa noche no dormí. El ruido del hierro roto seguía resonando en mi cabeza como un reloj sin cuerda. Pensé en todo lo vivido, en los años de trabajo, en Elena, en los almuerzos que ya no volverían, y entendí que había llegado el momento final, ese en el que el corazón ya no pide justicia ni perdón, solo descanso. Cuando el primer rayo de luz asomó por la ventana, ya sabía lo que iba a hacer. Esta vez no iba a cerrar la puerta, iba a irme por ella. El amanecer llegó despacio, tiñendo de oro las paredes que habían sido mi orgullo y mi cárcel. El silencio de la casa ya no era paz, era eco. Cada rincón guardaba una sombra mía. Las risas de mis hijos cuando eran niños, el olor del pan que horneaba Elena, el murmullo de los domingos que ya no volverían. Me senté en el sillón con el café entre las manos, mirando el reflejo del sol sobre el vidrio. Era un día distinto, lo sabía. Esa luz traía el cierre que había esperado sin saberlo durante años. Saqué del cajón el sobre con los documentos, los toqué como quien acaricia una herida vieja. Las firmas seguían ahí, firmes, limpias, testigos mudos de mi decisión. Guardé las llaves en el bolsillo, la billetera en el otro, y me puse la camisa azul clara, la de los días que definen un destino. Respiré hondo, dejé que el olor del café llenara el aire una última vez y me levanté despacio, sin mirar atrás. La puerta cedió con su chirrido de siempre. El viento de Puebla entró sin pedir permiso, moviendo las cortinas como si también se despidieran. Salí al patio y vi las grietas del muro, los ladrillos que yo mismo coloqué con estas manos ya torcidas. Pensé en cuánto de mí quedaba ahí dentro, y cuánta dignidad me costó entender que no se hereda, se defiende. Cerré la puerta, pero no con llave. Por primera vez en 40 años dejé que quedara abierta. Caminé por la avenida con paso lento pero firme. El barrio despertaba entre motores y olor a pan dulce.
En el registro de la propiedad me esperaba la licenciada Ramírez con la carpeta lista. ¿Está seguro, don Miguel?, preguntó, sabiendo la respuesta. Asentí. Más que nunca. Ella me extendió los papeles, señaló la línea final y me miró en silencio. Firmé. No temblé. Cada trazo fue un adiós, pero también una promesa. Vendí la casa. No a mis hijos, ni a un pariente, sino a un extraño que solo veía ladrillos donde yo veía historia. El dinero fue justo, suficiente para vivir, sin depender de nadie, sin pedir permiso ni explicaciones. No quise testigos, ni abrazos, ni lágrimas. Salí del edificio con el bastón en una mano y el sobre en la otra. La calle me recibió con el ruido de los autos y el olor del mediodía. Por primera vez en años, ese ruido no me molestó. Era vida, no reproche. Cuando llegué al barrio, ya estaban esperándome Lucía, Marco y Miriam, de pie frente al portón, con rostros que mezclaban miedo y desconcierto. Yo seguí caminando sin prisa. Entré, dejé las llaves sobre la mesa y los miré. Ya no es mía, dije, ni de ustedes. La vendí esta mañana. Las palabras cayeron como piedras en el suelo. Lucía abrió la boca, pero el aire se le cortó antes del reclamo. Marco se acercó un paso, pálido. ¿Qué hiciste, papá? Lo que ustedes no se atrevieron a hacer. Soltar. Nadie dijo nada. La casa estaba llena de eco, como si supiera que ya no pertenecía a ninguno. Saqué del bolsillo el recibo doblado y lo dejé junto a las llaves. 40 años costó entender que un hogar no son paredes, son las personas que saben quedarse sin lastimar. Ustedes eligieron irse cuando cruzaron esa puerta con rabia. Yo solo vine a cerrarla con dignidad. Ahora busquen su propio lugar. El mío, desde hoy, está en otra parte. Tomé mi sombrero, lo ajusté sobre la cabeza y caminé hacia la salida. Lucía lloraba en silencio. Marco no podía mirarme a los ojos. Miriam bajó la vista. No los odiaba, pero ya no podía vivir rodeado de gente que me veía como una sombra. El respeto no se pide, se impone con silencio, y el mío ya estaba en paz. Al salir, el sol me golpeó en el rostro y sentí el calor como una bienvenida. Pasé frente a la ferretería de don Mateo, que me levantó la mano desde el mostrador con una sonrisa. Le devolví el saludo y seguí andando, dejando atrás la calle donde había vivido toda una vida. El aire olía a pan recién hecho y a libertad. Cada paso sonaba a cierre, pero también a comienzo. Me senté en la plaza del barrio con la radio vieja sobre las rodillas. El mismo bolero sonaba, pero ya no me dolía escucharlo. Miré al cielo, azul y limpio, y pensé que Elena habría estado orgullosa. Por fin, el viejo que ella conoció había vuelto a tener paz. Tomé un sorbo del café del termo, cerré los ojos y sonreí, porque entendí algo que había olvidado por completo. Uno puede perder la casa, los hijos, el tiempo, pero mientras conserve la dignidad, nunca pierde el hogar. Quiero agradecer al canal Venganza con el Abuelo por darme este espacio para contar lo que viví. Si esta historia les llegó al corazón, suscríbanse al canal, activen la campanita y díganme en los comentarios, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escucharme.